Buenos días, hermanos. Aquí estamos un día más en cuarentena, cuidando la salud, cuidando a los hermanos, a las hermanas que habitualmente concurren a nuestra congregación. Así que, pero no vamos a dejar de meditar en la palabra de nuestro Dios. Así que, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a grabar este mensaje para que todos ustedes puedan escucharlo. Amén. Así que aquí estoy con mi esposa Mabel. Ella me acompaña y ella va a ser mi asistente para este mensaje. Así que le voy a pedir a ella que lea el primer texto para dar comienzo a este mensaje. Génesis 13:10. Y dice así la palabra: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Bien, acá dice que en primer lugar tenemos que ver ciertos detalles que nos cuenta este libro de Génesis en cuanto a la vida de Abraham, que fue llamado por Dios. En principio Dios lo había llamado diciéndole que deje a su tierra, a su parentela, todo. Pero Abraham llevó consigo a su sobrino Lot, hijo de un hermano de él. Y aparentemente todo iba bien, hasta que ocurre lo que vamos a leer de aquí en adelante, de todo lo que tuvieron que pasar. A veces cuando Dios nos llama, nos pide determinado para nosotros sacrificio, nos pide que hagamos algo que a lo mejor no lo haríamos en circunstancias normales, pero Dios nos lo pide con un propósito. Especialmente cuando Dios nos llama a apartarnos del mundo. Y para eso vino Cristo, para que nosotros tengamos salvación a través de la fe en Jesucristo. Y lo primero que hace Dios es apartarnos de las costumbres mundanas, lo que nosotros llamamos, o lo que la Biblia llama el mundo, que son las costumbres y circunstancias que rodean al ser humano sin Dios, sin Cristo. Aquel que vive como le parece a él, que no tiene límites en nada y que vive para sus placeres terrenales. Esa es la verdad. Pero de repente Dios los llama y le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. La parentela son los parientes, son aquellos que tienen nuestra misma sangre quizás, pero no son de la familia. Se considera la familia de la persona, el varón, la mujer, que están unidos en matrimonio con sus propios hijos, ¿verdad? Entonces, nuestros padres son familiares, pero no son mi familia. Por ejemplo, mis hijos, una vez que son adultos, ya son hijos, pero no pertenecen a mi familia. Ya ellos forman su propia familia cuando son adultos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, a pesar de tener fe, llevó consigo a un sobrino llamado Lot. Y luego dice la Biblia aquí en el capítulo 12 y parte del 13 que vino una gran hambruna en la tierra. ¿Y a dónde fueron? A Egipto. Y aquí está un tema que es bastante interesante. Egipto es un tipo del mundo secular, del mundo sin Dios.
Entonces, por la hambruna, en el único lugar donde había alimentos, era en la tierra de Egipto, que en aquella época era una nación poderosa, progresista, que tenía abundancia, que tenía buenos riegos, buenos cultivos, en fin, era una nación poderosa en todo aspecto, económicamente, militarmente y religiosa. Muy religiosos eran los egipcios. Pero bueno, Abraham, a pesar de ser considerado un hombre de fe, se fue a refugiar en Egipto. Dios se lo permite, como Dios nos permite muchas veces que nosotros tomemos caminos que parecen buenos, porque en definitiva Dios conocía el corazón de Abraham, que era obediente, era sumiso a su llamado. Ahora, no siempre ocurre lo mismo cuando alguien no es de mi familia. Es pariente, pero no es de mi familia. Y Lot no era de la familia de Abraham, era de la familia de su hermano. A veces parece difícil de entender esto. Familia es mi mujer, mi esposa, mis hijos y yo. Eso es mi familia, eso es mi núcleo familiar. Eso es lo que se considera familia. Y cada uno, dice la Biblia, tiene que tener su esposa y con su esposa tienen descendencia y esa es su familia. Cada varón y mujer que tienen descendencia, eso es una familia. Bueno, y el tema está en que ellos, al producirse la hambruna en Egipto, en la tierra, en toda la tierra, se van a Egipto, que era donde había alimentos. Pero también había otras cosas, había otras atracciones, había cosas que se veían hermosas a los ojos, había progreso, había lujos, había abundancia. Y entonces allí es donde parece que no pasa nada, pero cuando vuelven a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había dado y le había prometido a Abraham, allí empiezan los problemas. Y vamos a ver cómo sigue esto. El siguiente versículo, que dice Génesis capítulo 13. Génesis 13, del 1 al 9. Dice así la palabra. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Bien, vemos que allí comenzaron los problemas entre Lot y Abraham, entre Abraham, que era tío de Lot. Y en apariencia los dos creían en el mismo Dios, los dos adoraban al mismo Dios. A mi parecer, Abraham debía ser el que le mostraba a su sobrino Lot, obviamente mucho más joven, el camino a seguir, adorando al Dios, al único Dios, a Jehová. Pero ocurre algo. Cuando vuelven,
de Egipto a la tierra que Dios le había prometido, comienzan los problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Dice que comienzan a pelearse entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y se agredían y se trataban mal, y como que no había lugar para los dos ya en la tierra. Estamos hablando de una tierra enormemente ancha y donde había realmente muchas cosas ricas, según la palabra de Dios nos enseña, donde había posibilidad de labrar y de sembrar y de que hubiera buen fruto allí de la tierra. Sin embargo, ellos se comienzan a pelear por un pequeño territorio, aparentemente por una pequeña parcela de tierra, y entonces ya no ven más la relación de parientes, sino que empiezan a querer sobreponerse el uno al otro. Y aquí es donde viene el problema. ¿Qué es lo que los hace pelearse? ¿Qué es lo que lo hace a Lot diferente de Abraham? Y Lot, como joven que era, él traía en su mente, en su corazón, en su interior, traía lo que vio en Egipto. Y lo que vio en Egipto era tan maravilloso a sus ojos, el progreso que había, la tecnología, la abundancia, los lujos, los placeres de Egipto, que eso quedó grabado en su corazón de tal manera que él pensó que también eso lo podía implementar en la tierra que Dios les había dado. Al contrario, Abraham no pensaba en eso, sino que confiaba en la promesa de Dios. Fíjese cómo la persona puede fácilmente desviarse, fácilmente querer las cosas que Dios desecha. Y nosotros muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Muchos cristianos ven las cosas del mundo y son atraídos por las cosas del mundo secular, para separarlo del mundo cristiano, del mundo de santidad. Cuando ven las cosas que están en el mundo, empiezan a codiciar lo que está en el mundo secular y se olvidan de las cosas que Dios le ha prometido. Esto es lo que pasó con Lot. Empezó a querer, a codiciar las cosas que él había visto en Egipto. ¿Y cómo sabemos esto? Ya ahí hay una división en su corazón en relación a su tío que lo había salvado. Si recordamos anteriormente, Abraham había salvado a Lot, que había sido llevado cautivo por uno de los reyes de Sodoma y otros que estaban allí. Pero tenía un corazón distinto Lot. Lot quería ver lujos, quería ver progreso, quería ver abundancia. No se conformaba con ver un territorio ancho, amplio, largo, donde podría él mismo crear y desarrollar un emprendimiento, un campo labrado, un campo lleno de frutos. Él quería cosas modernas, quería cosas, abundancia, no quería mucho, a lo mejor sacrificio, como pasa usualmente con muchos jóvenes. Cuando un padre le deja algo al hijo, el hijo es muy difícil que lo conserve con el mismo corazón del padre si el padre no le ha enseñado. Y muchas veces, a pesar de haberle enseñado, el joven quiere usarlo a su manera porque cree que es más inteligente o mejor que el anciano o que el padre o que el abuelo. Aquí tenemos que empezar a distinguir que muchas veces pensamos en forma engañosa. Creemos que lo que vamos a hacer, lo que emprendemos viene de Dios, cuando realmente viene de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia codicia, de nuestra querer hacer lo que a mí me place y no lo que le place a Dios. Y aquí empezamos a ver entonces la diferencia. Por eso se genera este pleito, estas peleas entre los labradores de Lot y los de Abraham, los pastores. ¿Qué es lo que pasa allí? Lot no tiene autoridad para poner freno
a esa pelea. ¿Por qué? Porque él mismo ha sido contaminado por las cosas que vio en Egipto. Y cuando hablo de contaminación, hablo de codicia. La codicia es uno de los mandamientos que Dios en sus mandamientos prohíbe. No codiciar nada del prójimo. Es cierto, en esa época todavía los mandamientos no estaban escritos, pero ya el corazón de la persona determinaba el proceder de Dios en cuanto a eso. Y Lot olvidó todas las enseñanzas de su tío, olvidó que él lo rescató, seguramente de ser un esclavo en otra nación. Se olvidó de las enseñanzas de Abraham, de seguir al Dios único, al que le había prometido esa tierra tan grande, tan maravillosa, donde dice que fluía leche y miel, como símbolo de la abundancia que se podía generar en esa tierra. Miremos ahora qué es lo que pasa entonces. ¿Por qué Lot tiene esa codicia de querer encontrar lo que había visto en Egipto? Y lo primero que tenemos es que él no se da cuenta, pero nosotros descubrimos aquí que él tiene una inclinación hacia lo secular, hacia el mundo. Lo que la Biblia llama el mundo es el mundo secular, el mundo sin Dios. Y miremos allí en el siguiente pasaje lo que hace Lot. Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahí está. Lot escogió lo que vieron sus ojos. Acuérdese de esto, el principio es el mismo siempre. Y el apóstol Juan nos relata en una de sus epístolas que el deseo de la carne, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida son las cosas con las cuales somos tentados todo el tiempo. Con ese mismo principio Satanás tentó a Eva y Eva fue vencida porque ella vio primero el deseo de los ojos, que el árbol era bueno para recibir sabiduría. En otras palabras, Eva quería ser como Dios, porque Satanás le había dicho, si comes ese fruto serás como Dios. En segundo lugar, satisfacer su carne, el deseo de la carne, el deseo de tener poder. Y por último, la vanagloria de la vida, el tener, el poseer cosas, el ser rico, el ser poderoso, el ser alguien importante. Esas tres cosas siempre son... En esas tres cosas está basada la tentación de Satanás. Pasan los siglos, pero él siempre ataca al ser humano con lo mismo. Y mucho más a los cristianos que están en su corazón codiciando las cosas que ven sus ojos. Empieza por los ojos, sigue por los deseos de la carne, los deseos de satisfacer sus gustos, como la comida, el buen vestir, el lujo, y la vanagloria, creer que son alguien importante, que las posesiones que tienen los hacen importantes, que el conocimiento que tienen los hacen importantes, y es vanagloria. ¿Por qué vanagloria? Porque es una gloria efímera, es una fama efímera. Puedes conseguir todo lo que quieres, pero eso no va a ser eterno. Y Abraham, por el contrario, él escogió la llanura, un lugar amplio, un lugar donde él tenía libertad para ir y venir de norte a sur, de este a oeste, y donde él podía poner su tienda en el lugar que él consideraba necesario, y allí donde él se quedaba, levantaba un altar a Dios. Mire qué diferencia. Lot, dice, puso sus tiendas hasta Sodoma. Un pueblo corrompido, viviendo en la perversión continuamente. Sodoma, Gomorra y otras ciudades que estaban allí en lo que hoy es el Mar Muerto, en el valle ese donde antes no había nada. Esos pueblos simplemente vivían en la perversión, en la corrupción sexual,
en la corrupción económica, vivían sin Dios. Allí se fue Lot. Lo deslumbró el lujo, lo deslumbró la abundancia, lo deslumbró lo aparentemente fácil de la vida en Sodoma. Muchos cristianos anhelan cosas del mundo y se establecen cerca de alcanzar las cosas del mundo. O se unen a una mujer que no es cristiana, porque es bella, porque tiene posesiones, por un montón de cosas que nada tienen que ver con las promesas de Dios, creyendo que ellos van a convertir a la persona. O mujeres, hablo de hombres o de mujeres, según el caso, pensando que el varón será convertido por ellas porque ellas aman a Dios. Pero sabe una cosa, lo que hizo Lot, en lugar de acercarlo a Dios, lo fue alejando. Al alejarse de su tío, el que le enseñó a adorar a Jehová, al único y sabio Dios, lo alejó, y no para bien. Vamos a seguir leyendo allí el siguiente versículo. Génesis, capítulo 14, versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Allí está cómo Lot cayó en cautiverio. Fue apresado por uno de los reyes que contendían en esa época. Él cayó en una guerra que no le pertenecía. ¿Por qué? Por estar en el lugar equivocado. Sin embargo, la misericordia de Dios a través de su tío Abraham hizo que él pueda ser rescatado de esa vana manera de vivir. Y sin embargo, esto no fue la solución para la vida de Lot. Vamos a seguir con el siguiente pasaje, porque acá dice que también él usó de alguna manera, Lot quiso legislar, o sea, quiso imponer una ley o una costumbre, algo que ya no tenía autoridad, porque cuando nos vamos al mundo, si nos vamos al mundo, perdemos la autoridad de Dios. Él quiso ponerse en juez dentro de los sodomitas y ellos le echaron en cara: tú eres un forastero y vienes a ponernos tu ley aquí. ¿Quién te crees que eres? Es tremendo. Cuando nosotros elegimos o escogemos las cosas del mundo, perdemos la autoridad. Lo primero que perdemos es la autoridad que Dios nos ha dado para contraponernos a los planes del enemigo. Y una vez que el mundo gana nuestro corazón, ya no tenemos ni la fuerza moral ni la fuerza espiritual para imponer lo que hemos aprendido de Dios. Podemos sabernos versículos de memoria, podemos conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero cuando nosotros entregamos o codiciamos las cosas del mundo y nos entregamos a querer vivir como ellos, no podemos prevalecer. La Biblia nos dice que son como el agua y el aceite, no se pueden unir. Por lo tanto, quien pierde allí es uno. Lot perdió. Comenzó a perder cuando escogió los lugares de la llanura. Comenzó a perder cuando él mantuvo en su mente, en su corazón, lo que había visto en Egipto. Él codició y eligió mal. Allí está el tema. Las elecciones engañosas que podemos llegar a tener. Yo quiero que vayamos directamente a comparar, porque acá tenemos, por ejemplo, Génesis 19, 1 y 9. Génesis 19, 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Bien, el 9. Y el 9. Y ellos respondieron:
quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Allí entendemos entonces, Lot, ¿qué quiere decir? Que se sentaba a la puerta de Sodoma, que la gente venía a él a pedirle consejo, que era un hombre que tenía cierta sabiduría, y hasta ahí era temeroso de Dios a su manera, no a la manera de Dios. La manera de Dios, ¿quién la tenía? Abraham. Pero él olvidó las enseñanzas de su tío y creyó hacerlo a su manera. Muchas personas desconocen al pastor o los consejos del pastor y lo hacen a su manera. Hablo de aquellos pastores que hablan la palabra de verdad. Hablo de aquellos que enseñan la palabra de verdad, el evangelio de verdad, sin tapujos, sin encubrir nada. No diciéndole a la gente que está todo bien, que Dios te va a bendecir, que Dios es bueno y todo eso. Claro que Dios es bueno, es grande y misericordioso, es poderoso. Pero en cuanto nosotros pensamos que lo podemos hacer a nuestra manera, como dice la canción, a mi manera, ahí perdemos. Y Lot perdió esa autoridad. Esa autoridad que le daba que todos venían a él, pero no tenía autoridad ni poder para sobreponerse, al punto que esta gente, que en apariencia lo habían recibido bien, a vivir allí en Sodoma, ahora le estaban echando en cara: ¿quién sos vos? ¿Sos un extraño y venís a ser juez nuestro? ¡Wow! A veces cuando nosotros nos apartamos o nos podemos apartar de Dios y querer imponer a pesar de eso las cosas de Dios al mundo, reaccionan como reaccionaron los sodomitas. Nos van a hacer peor de lo que lo harían con alguien que piensa distinto de ellos. Se ensañan. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. ¿Y saben por qué no tienen temor de Dios? Porque ellos no creen en el Dios vivo. Pero Lot, que creía en el Dios vivo, creyó que podía hacerlo a su manera, en su forma. Vamos a comparar un par de pasajes allí que está en Ruth 4, el libro de Ruth, capítulo 4. versículo 1. Dice así: Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Bien, ahí tenemos uno. Y el otro versículo está en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Ahí está la comparación que tenemos en el libro de Ruth, de Boaz, y también en segundo de Samuel, de Absalón, el hijo de David. Ellos creían en el Dios, pero ellos lo hacían de distinta manera. Boaz sabía cómo obedecer a Dios y estaba en comunión con Dios. Absalón había perdido la completa relación y olvidó las enseñanzas o los ejemplos de su padre David y se convirtió en un enemigo de Dios y del rey. ¿Qué fue lo que pasó allí? Podemos ver realmente que cuando nos apartamos de Dios perdemos la autoridad. Y todo lo que hagamos, lo hacemos solamente en lo que a nosotros nos parece que está bien.
Es una elección engañosa. Seguimos. El otro pasaje. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Ahí hay un tema. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios? Lo que hagamos o digamos pierde consistencia, pierde credibilidad. Perdemos el testimonio. Lot empezó a perder su testimonio cuando se alejó de su tío Abraham, que era el que seguía la voz de Dios. Él quiso hacerlo a su manera y eligió lo que no debía haber elegido. En apariencia, él eligió un lugar próspero, lleno de lujos, lleno de como que era una potencia, todo brillaba. Y hay un refrán que dice: no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y acá justamente Lot se equivocó. Tuvo una elección engañosa. Hermanas, hermanos, tengamos cuidado con las elecciones que hacemos. Nuestra parte está con el Dios vivo. Nuestra parte está con Jesucristo, en sus promesas. Y tenemos que esperar en sus promesas. Pueden tardar a veces. Depende de cómo nos conducimos nosotros. A veces no es que Dios no nos lo da, sino que nosotros la retardamos, la retrasamos con nuestro proceder, con nuestros pensamientos, con nuestro estilo de vida, con nuestra codicia de las cosas del mundo, como hizo Lot. Y al codiciar las cosas del mundo, perdemos el testimonio. ¿Por qué? Porque ya no somos como los del mundo. Yo he estado apartado un tiempo del mundo. Y muchas veces me decían donde iba: ¿qué haces vos con nosotros si vos no sos como nosotros? Sí. Ellos se daban cuenta que yo no era como ellos. ¿Y por qué estaba entre ellos? La dicha y la gracia de Dios, su misericordia, hicieron que yo volviera al camino. Y ahí empezó realmente la etapa de bendición en mi vida. Yo conocía al Señor, conocía sus promesas, pero un día enojado, por ciertos motivos que no vienen al caso ahora, me fui al mundo, me fui deslizando. Pero donde iba todos me decían: ¿por qué vos no sos como nosotros? ¿Para qué viniste acá? Y eso cuando yo me encontraba sola, lloraba, porque no me encontraba en ningún lugar en paz. En ningún lugar donde iba, a mis ojos podía parecer que estaba todo bien. Pero al final del día me daba cuenta que cada vez estaba más vacío. Solo Dios puede llenar nuestro corazón. Solo hacer su voluntad puede darnos satisfacción al alma. Podemos no tener muchas posesiones, podemos no tener lujos, podemos no tener un montón de cosas, abundancia inclusive, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amigos, hermanas, no busques las cosas del mundo, no busques las cosas que brillan. En Colosenses capítulo 3 uno dice: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Busquemos a Dios. No dejes que la codicia o el anhelar cosas de este mundo, cosas que aparentemente son buenas, y puede ser que sean buenas, pero no son las que Dios te da. No son las que Dios ha prometido darte. Entonces, perdés el testimonio. Y entonces, en segundo lugar, ¿qué pasó? Y aprendés las cosas del mundo. ¿Qué pasó con Lot? Aprendió a beber alcohol. Y entonces cuando se encontró con sus hijos, cuando ya había pasado el juicio de Sodoma,
y de Gomorra y las ciudades de alrededor. Lot fue embriagado por sus hijas. ¿Por qué fue embriagado? Fue embriagado porque él se había acostumbrado a beber alcohol y seguramente a embriagarse alguna que otra vez. Cuando aprendemos las cosas del mundo, no solamente perdemos el testimonio, caemos de la gracia. Y cuando caemos de la gracia, Dios ya no tiene lugar en nuestras vidas. Y no podemos decir, Dios me castigó o Dios me hizo. Es verdad que Dios castiga por la desobediencia. Pero nosotros no le echemos la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios si estás anhelando las cosas del mundo y las cosas te van mal. Estás teniendo elecciones engañosas. A nuestros ojos parecen buenas. A nuestro entendimiento natural pueden parecer buenas, pero no a los ojos de Dios. Lot fue perdiendo poco a poco el testimonio, perdió las costumbres que eran de Dios para tomar las costumbres que eran de Sodoma. Tu vida y la mía dependen de la obediencia a la palabra de Dios. Y quiero ir terminando con lo que dice aquí en Génesis 19, 31-32. Bien. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Allí lo vemos. ¿Por qué las hijas de Lot pensaron emborrachar a su papá? Simplemente porque el papá tenía la costumbre de beber ya. No era algo ocasional o circunstancial. No era algo que, bueno, no, si él hubiera mantenido su integridad, le hubiera dicho, no, hijas, no está bien que yo beba, o no está bien que yo me embriague. ¿Por qué fue embriagado? Porque él tomó las costumbres de Sodoma, tomó las costumbres del mundo. Muchos cristianos se han apartado de las cosas de Dios, amando las cosas del mundo. Nos relata el apóstol Pablo, el apóstol Juan, nos relata que muchos de sus colaboradores se apartaron más, amando más al mundo, y lo dejaron, abandonaron todo. Esto no es de un día para el otro, es progresivo, es día a día, un poquito más lejos, un poquito más, y un poquito más, y total, ¿qué hace? Una cana al aire, dicen algunos secularmente. Pero ¿saben qué? Una cana por día puede dejarte pelado. Un vicio distinto cada día, una costumbre mundana cada día puede hacerte perder primero el testimonio y luego la salvación. Lot perdió totalmente todo. ¿Por qué? La Biblia ahí nos relata, y esto para concluir, que él con las hijas tuvo 2 hijos que dieron lugar a Amón y a Moab. Y esos hijos, o los descendientes de esos hijos, se convirtieron en los enemigos del pueblo de Dios. Lo que puedas hacer con tu vida, desobedeciendo a Dios, puede provocar que esos mismos que tú crees que son tus amigos, se vuelvan enemigos tuyos. Por eso el Señor Jesús dijo bien claro: no deis lo santo a los perros, no sea
que os vuelven y os pisoteen. No dé los santos a los perros, no dé las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. Los mismos que tú crees que pueden ser tus amigos mundanos, pueden ser los que el día de mañana no solamente sean tus enemigos, sino los que sepulten definitivamente tu fe en Jesucristo. Quiero que en esta mañana medites en esto. Hay muchas cosas en el mundo secular, en el mundo sin Dios, que son buenas. Pero la codicia hace que nosotros las tomemos engañosamente. No le des lugar a la mente no redimida. Lot no tenía la mente redimida, por eso él tomó las costumbres de Egipto. Y Egipto representa el mundo sin Dios, el mundo sin Cristo, el mundo de la idolatría, el mundo de la codicia, el mundo de querer ambicionar el poder, el bienestar, las riquezas. Por las enseñanzas de Jesús son contrarias. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá, pero por añadidura. Por tu obediencia, por mi obediencia, por tu constancia, por mi constancia, por nuestra perseverancia. No hay lugar para un corazón dividido. En este tiempo, Cristo viene a buscar a su iglesia. Quiere que seamos de un solo sentir con Él. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Padre y Dios de amor y de misericordia, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a no coquetear con el mundo, a no codiciar las cosas que vemos que nos alejan de ti. Señor, ayúdanos a estar firmes frente a la codicia, frente a todo lo que parece bueno del mundo, pero que nos aleja de ti. Señor, tu palabra nos enseña que tú hiciste todo bueno y en gran manera. Pero no todo nos es lícito, dice tu siervo Pablo. No todo conviene. Ayúdanos a tener sabiduría por el poder del Espíritu Santo, Señor, y a que cada día podamos escoger lo que viene de ti. Aunque eso signifique dejar muchas cosas que el mundo nos ofrece y que tú nos la puedes dar a su tiempo o a tu tiempo para bendición de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Bendigo a los hermanos que están escuchando y viendo este mensaje. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. En su nombre. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Tengan una semana plena de bendición y siempre atados a sus promesas. Bendiciones.